Muy buen día para Ray González. Gracias, Yuri. Muy buen día para todos los radioescuchas siempre están ahí con nosotros y no se pierden nuestros comentarios. El comentario de hoy lo voy a dedicar a un tema muy sensible para mí, que justamente en esta semana se ha suscitado muchas reacciones de tanto la parte del Estado, del gobierno, como también de comunicadores y personas de la sociedad civil también. Y justamente es el artículo que el periódico Vatican News, del periódico oficial del Vaticano, emitió a través de una periodista bastante controversial ella, porque no es la primera vez que hace este tipo de publicaciones, y evidentemente ha generado mucha controversia en el país, no solamente por los titulares que tiene, que son bastantes los lesivos para el país, sino también porque hay un contenido totalmente y evidentemente divorciado de la realidad. Primero quiero aclarar que mi relación con la Iglesia Católica es muy sólida y es de ultraderecha, como dicen. Y evidentemente la iglesia en la que me formé desde mi infancia, para mí ha sido todo la Iglesia Católica. Sin embargo, como institución siempre hay personas que cometen errores y tienen falencias porque es una institución milenaria, una institución histórica dirigida por personas, por seres humanos, los cuales somos falibles y tenemos errores y debilidades. Esta periodista que se acuñó o prácticamente se ensañó contra la República Dominicana porque aparte de este artículo ha hecho otras acciones dolosas hacia nosotros que evidentemente no se ven si realmente ha cometido un error. Y la controversia que se ha dado aquí en el país está totalmente desinformada y desviada, como si fuese una postura del Vaticano o como si fuese una postura de la Iglesia Católica. Cabe resaltar que la Iglesia Católica no es solamente una religión, como mucha gente lo percibe. La Iglesia Católica es un Estado y es el Estado más pequeño del mundo, ubicado en Europa, específicamente en Italia, en Roma, en la provincia de San Marino, y adquiere categoría de Estado desde los acuerdos internacionales que rigen la materia. En ese caso, el Tratado de Letrán del 1926 le da esa categoría de Estado y de estructura jerárquica, en el cual el sumo pontífice, su santidad, figura como el presidente de la República, como el presidente, ¿no?, de la nación, y el colegio cardenalicio es quien hace la elección de esta persona a dirigir los destinos del Vaticano. El periódico Vatican News lo único que hizo fue replicar un reportaje que una periodista hizo, anclado en recoger unas informaciones de una orden católica religiosa que está en el país desde hace más de 20 años. Esta orden, la orden religiosa de escalabriana, esta orden fue fundada en el 1886 justamente por un obispo católico, el beato Juan Bautista Scalabrini. Esta orden fue dedicada, o más bien su advocación, fue dedicada a los migrantes, a los refugiados, a las personas que no tienen dónde estar, que no tienen dónde vivir y que evidentemente tienen que movilizarse de su país de origen por situaciones sociales, políticas o económicas, y que nadie quiere dejar su casa, quiere dejar su nación para irse a otra a empezar desde cero. Aquí, por la situación que tenemos con los haitianos, que es una inmigración
bastante alta y el hecho de emigrar a otro país no es el problema. El problema es la ilegalidad con la que tú evidentemente lo haces, y ahí es que está la situación. Mucha gente se confunde y entiende que el dolo está en la inmigración. No, el dolo no está ni en la inmigración ni la emigración, no, jamás. El dolo está en cuando se hace en la base o la sustentación de la ilegalidad, y entonces ahí sí hay problemas. De una forma u otra, los que estudiamos fuera o los que tuvimos un tiempo en otros países, sí, claro, emigramos por temas particulares. Y así hay mucha gente que lo hace, empresarios o personas que son evidentemente ya que lo hacen con un tema muy específico. Pero la ilegalidad de la inmigración es lo que hace que se convierta entonces en pecado y se convierta en dolo. Yo quisiera aclarar de que esta orden tiene en el país, como decía, alrededor de 20 años. Esta orden tiene una función muy específica con relación a los migrantes, en dándole refugio, dándole comida, colaborándole muchas veces en que si son ilegales o tienen situaciones jurídicas que el Estado no puede auxiliar, evidentemente esta orden los ayuda. Lo que a mí más me duele es que salgan los detractores de la Iglesia Católica a desinformar a la sociedad. Salgan los detractores de la Iglesia siempre a decir cosas que no son o cosas que no tienen sentido sobre las cosas que han sucedido. Que una periodista haya hecho un reportaje y que una monja y un miembro de esa orden hayan dicho sus opiniones, esto no tiene que asumir o no tiene que pensarse como si fuese la posición de la Iglesia Católica. La posición de la Iglesia Católica está representada en el país, en el Episcopado Dominicano. Su presidente, Monseñor Rafael, el arzobispo de Santiago, es el que se pronuncia cuando hay una posición de la Iglesia, y normalmente lo hacen a través de cartas pastorales. Esas cartas salen siempre cada unos 4 o 5 meses y siempre van a posiciones o temas específicos. Que un miembro, que un obispo, que un sacerdote, que un presbítero haga una opinión sobre un tema particular y esa opinión sea de forma personal, no es la posición de la Iglesia o de la institución. Y aquí es donde nos perdemos muchas veces y donde nos informamos, donde se desinforma a la población y a la sociedad. La Iglesia Católica no es cualquier institución, es la institución más vieja que tiene el mundo, más antigua, más estructurada y de mayor organización. El trabajo que hace la Iglesia Católica para los estados, para los gobiernos, nunca será pagada por estos. Porque ante la ausencia de los gobiernos y de un sistema político como el que normalmente viven las naciones, la Iglesia cubre esa falta que los gobiernos no pueden cubrir. En este caso, esta orden, una orden ya con más de 30, 40 años de fundadas, más de 200 años de fundada, evidentemente ese rol que debe tener el gobierno para con los migrantes, independientemente que sean documentados o indocumentados, esta orden cubre esa falta del gobierno y hace una labor de manera gratuita hacia estas personas, porque son seres humanos. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a satanizar una institución por una persona o por una opinión personal de una persona que evidentemente no va en coherencia con lo que se ha dicho o con el accionar de esta institución? Pero ya para terminar, este periódico oficial del Vaticano hizo este reportaje, lo replicó de esta periodista y evidentemente de aquí no va a haber ninguna reacción. Ninguna vocería oficial del Episcopado Dominicano ni de la Iglesia Católica aquí va a haber una posición, porque eso fue un reportaje particular de una periodista, el cual lo colocó en el periódico
del Vaticano, y esto no es una posición oficial ni de la Iglesia Católica en el país y mucho menos de la Santa Sede allá en Roma. Yo quería agotar este turno de comentarios para aclarar, porque es doloroso cuando tú ves tanta desinformación y de una vez los detractores de la Iglesia salen en contra de la institución y si nosotros como ciudadanos nos colocamos del lado equivocado, detractando instituciones que lo único que hacen es aportar al país, aportar a la sociedad a través de los años, entonces al final nos convertiremos ¿en qué? En tirapiedras de todo lo que se hace y de todo lo bueno que se hace. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas positivas que hace evidentemente la Iglesia, esas sí no salen a la luz, esas no. Pero si en algún momento existe una situación como esta de calamidad que hizo una periodista de un reportaje que hizo y lo publicó, entonces la Iglesia Católica es lo más malo que ha pasado para la sociedad dominicana, según esas personas. Cambio y fuera.